No sé si alguno de ustedes haya tenido oportunidad de acompañarnos en el webinar al que nos invitaron quién es quién hace una semana, si mal no recuerdo, 2 semanas. Tuvimos una conferencia justamente sobre el tema de la metodología del enfoque basado en riesgos y los principales errores. Ahora, no es que ustedes tengan que haber visto primero esa conferencia para ver la del día de hoy, pero en realidad van siguiendo una línea muy parecida. En esa sesión, lo que estuvimos viendo fueron los principales errores en la aplicación de una metodología del enfoque basado en riesgos. Para empezar, un error va a ser una idea, opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Y me adelanté un poquito. Antes que nada, me presento. Mi nombre es David Gutiérrez. Mucho gusto para los que no me conozcan. Perdonen, pero creo que hay muchos aquí en el chat, por lo que estoy viendo que conozco. Bienvenidos a todos. Eh, Espero estén teniendo un excelente día. Antes de empezar, también me gustaría aclarar algunas cosas. Somos bastantes personas, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a tratar de utilizar solamente el chat para cualquier duda. Ahora, también somos bastantes, entonces, para poder terminar la presentación en tiempo, con lo que tenemos de 1 hora, vamos a revisar las preguntas más frecuentes al final de la sesión, ¿vale? De repente, a lo mejor pueden hacer algún comentario, cuestiones de ese tipo, pero sí, como son bastantes, seguramente vamos a ver todas esas preguntas al final de la sesión, ¿sale? Entonces, eso es como vamos a estar trabajando. De repente ustedes aquí tampoco me parece que no pueden activar su micrófono, perdón. Pero como les digo, el chat de comentarios lo puedo leer, entonces de repente si pasa por ahí cualquier cosa especial, pues ahí la estaremos atendiendo, ¿vale? Y ahora sí, después de hacer este pequeño brevario cultural, tenemos nuestra presentación del día de hoy, metodología de enfoque basado en riesgos contra metodología de clasificación de riesgo de clientes, que generalmente, y por eso lo estamos poniendo en comparación con la sesión anterior que fue de errores, justamente esto es uno de los errores principales que se cometen a la hora de implementar un sistema de gestión de riesgos en general. Recuerden, estamos hablando de prevención de lavado de dinero, entonces estos dos temas ya se envuelven en el mismo universo de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pero hay consideraciones que vuelven esto todavía más complejo. Como saben, la parte de la metodología del enfoque basado en riesgos llega en 2017 al sector financiero y se posiciona como algo de suma importancia y que viene a volver un poquito más complejo toda la aplicación de las disposiciones. Sin embargo, si nosotros vamos un poquito al pasado, desde antes del enfoque basado en riesgos, nosotros ya teníamos nuestra clasificación de riesgo de clientes. Esta clasificación de riesgo de clientes podríamos tomarlo como si fuera el primer acercamiento que tuvimos las instituciones financieras a los riesgos, ¿sale? Y ahora otra vez lo vuelve más complicado porque la metodología de clasificación de riesgo de clientes que deberíamos de tener, pues como un segundo punto, un segundo parámetro de la evaluación de riesgo general de una empresa, lo vimos desde el principio, lo vimos antes. Entonces, todo esto empieza a crear una serie de confusiones de cuáles son las diferencias, qué es lo que tengo que hacer, cómo separo, qué es lo que tiene que ser iguales, porque hay cosas que tienen que ser bastante similares en ambas metodologías. Entonces, ese tipo de preguntas, ese tipo de aplicaciones, el que de repente un auditor a lo mejor nos revise con sus parámetros de repente un poco personales, que de repente incluso la comisión venga y nos haga observaciones que, no sé, son un poco contraproducentes con el auditor, con lo que nosotros estamos investigando, con lo que nosotros definimos e interpretamos de las disposiciones, pues se vuelve un poco complejo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace eso? Que nos hace que cometamos errores, que empezamos a hacer aplicaciones de las dos metodologías que pensamos que están bien, pero en realidad son equivocadas, son falsas o son desacertadas. Entonces, este va a ser uno de los principales errores que tenemos. De repente de los más básicos, un error que, bueno, ya van 6 años desde que empezó este tema del enfoque basado en riesgos, em, sin embargo, sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo porque a veces entre más hacemos complejo algo, como en el pasar de los años que hemos ido aplicando nuestra metodología del enfoque basado en riesgos, se vuelve
más compleja, se empieza a transformar en algo que ocupa toda la institución y de repente ya nos damos cuenta de que estamos mezclando las dos metodologías, el enfoque basado en riesgos y la clasificación de riesgo de clientes. Ahora, que se mezclen ambas metodologías tampoco quiere decir que esté mal, ¿sale? No quiere decir que estemos haciendo las cosas completamente erróneas, pero tiene que haber diferenciaciones muy marcadas. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Esta charla es justamente para poder identificar que hay cosas que son iguales, pero que en realidad no lo son. Que parece que son iguales más bien, pero en realidad no lo son. Sin embargo, y ahí ojo también, el que no sean iguales no quiere decir que sí compartan muchas características importantes en común. ¿Cómo podemos ver esto? Con algunos ejemplos. Ya saben que los que estén aquí, que ya hayan tomado webinars conmigo, me encantan los ejemplos. En este caso, ejemplos podemos verlos como la luz. Nosotros tenemos un concepto de la luz, en lo personal, acepto que tuve un concepto de la luz erróneo durante la mayor parte de mi vida, hasta que tuve que estar investigando por mi cuenta y entenderlo bien. Tenemos dos conceptos de la luz en la vida cotidiana. Uno es la luz eléctrica y otro es la luz visible. Y parecieran como si son la misma cosa, como si esto se ramificara en dos cosas que son lo mismo. A final de cuentas, luz. Incluso hay un concepto que me confundió todavía más, si recuerdan algunos de ustedes más veteranos como yo, que antes la institución que se encargaba de dar la luz, la electricidad en la Ciudad de México, en el Valle de México, era justamente Luz y Fuerza del Centro. Entonces acrecentaba todavía más este error, si se dan cuenta, seguimos con la parte de los errores, acrecentaba este error a que se malinterpretara qué es la luz eléctrica y qué es la luz visible. Y bueno, la luz eléctrica nosotros la conocemos como cuando apretamos un botón en nuestra casa, en nuestra sala, en nuestro comedor, en donde sea, y se enciende la luz. Por eso creemos que es lo mismo. Y por otro lado tenemos la luz que sale de los focos, de los LEDs, incluso de las pantallas, de cualquier cosa. Y tendemos mucho a malinterpretar estas expresiones. La luz no quiere decir que la luz salga de aquí, apretamos este botoncito y la luz viaja por aquí y sale por acá. Muy parecido como si hace el agua, por ejemplo, cuando ustedes abren una llave del agua, simplemente la misma agua recorre las tuberías y sale por otro extremo. Pero este no es el caso. En realidad aquí cuando apretamos este botón, no es que pase luz por aquí, sino que pasa una cadena de electrones. Una cadena de electrones que después entran aquí al foco y esos electrones son los que mueven los electrones que están en estos filamentos y estos electrones son los que emiten fotones, que es la luz visible, que en realidad es lo único a lo que deberíamos de llamar luz, esos fotones que emiten los electrones hasta acá. Aquí no hubo luz, en todo el transcurso de los cables que pasan hasta acá, no hubo luz, solamente hay luz de la que se emite aquí y que nos permite ver pues todo lo que está a nuestro alrededor, ¿vale? En este momento, pues yo tengo prendido mi foco, yo tengo prendida mi computadora, esos botones son realmente luz, ¿vale? Entonces aquí tenemos una malinterpretación prácticamente desde que nacimos de que estas dos cosas eran equivalentes, pero no, tienen parecido, pero no son para nada iguales. Una cosa es lo que transporta la energía y otra cosa es la energía que nosotros percibimos como luz para poder ver, ¿vale? Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de cosas que parecen iguales, pero no lo son, ¿sale? Entonces tenemos esto, por si alguien todavía tenía esa duda. A mí, la verdad, me da un poco de pena preguntar la diferencia, pero aquí está. Y tenemos otro ejemplo un poquito más complejo. Pero de hecho, este es el ejemplo con el que nos vamos a agarrar para ver todo lo que tiene que ver con riesgos, porque es bastante parecido, la verdad. Todos conocemos y hemos batallado en algún momento con la geometría. Todos vimos geometría cuando estábamos en la preparatoria. Todos hicimos ahí con nuestros compases, con nuestros transportadores, estuvimos midiendo ángulos, estuvimos haciendo, calculando pi o infinidad de cosas que algunos solamente quisiéramos olvidar y lo vamos a recordar en esta sesión. Pero conocemos la geometría euclidiana.
Pero también, además de la geometría euclidiana, hay una geometría no euclidiana. Ahorita les voy a explicar muy, muy rápido. No vamos a ver números, no se preocupen. Pero tenemos estas dos geometrías y la realidad es que prácticamente nadie sabía que se dividía en dos esta parte de la geometría. Todos pensamos que todo es lo mismo. Y ahí es donde viene nuestro ejemplo con los riesgos. De repente pensamos que los riesgos todos son iguales. Y sí, parten de una misma base, igual que este ejemplo, pero se especializan. Ese es el punto principal que quiero que se lleven en esta sesión. Es lo mismo, solo que se especializa. En este ejemplo de la geometría, ¿cómo se especializa? No sé si alguien por ahí conozca un poquito de geometría y sepa qué es la geometría euclidiana, que esto no es otra cosa que la geometría plana, la geometría básica de toda la vida, donde tenemos conceptos como que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, em, el diámetro de un círculo, cuando lo multiplicas por 3.14, nos da exactamente la circunferencia para cualquier círculo. Por eso es que tenemos el número pi. Y por eso es que todos conocemos el número pi. Ya sabemos que así es y así será por siempre. Entonces, esta geometría nos ayuda muchísimo para nuestro día con día. Todos hemos estado intentando estacionarnos en un lugar de estacionamiento que se ve bastante pequeño. Incluso ahí utilizamos de forma empírica la geometría, nuestros conocimientos sobre el espacio, sobre las formas geométricas en ese espacio, y lo aplicamos de forma inconsciente incluso, ¿vale? Entonces, este tema lo tenemos bastante bien manejado. Pero de repente llegan un montón de personas sin nada que hacer y dicen, Está muy bien esto de la geometría, es muy útil, pero aquí todo es en plano. Tenemos una hoja de papel, dibujamos un triángulo en plano, un círculo en plano. Pero la realidad es que, por ejemplo, el planeta Tierra es una esfera y muchas de las cosas que nosotros utilizamos también son, pues, un poquito no precisamente planos. Entonces, un montón de matemáticos empezaron a establecer un montón de formulaciones que tenían que ver con geometría, pero en espacios esféricos. Y en esa geometría, pi puede valer 2. No les voy a explicar ahorita porque les prometí que no íbamos a ver matemáticas, solamente quiero que se queden con esa idea. Pi puede valer 2 y ya nada vale nada, todo vale todo, no importa nada, pero esto existe. ¿Y para qué es, por ejemplo? Porque si ustedes están calculando distancias en el globo terráqueo, por ejemplo, como cuando van a hacer un vuelo de, no sé, de México a Londres o a España o cosas así, no podemos utilizar líneas rectas completamente rectas, siempre utilizamos curvas. Entonces, aunque no lo crean, esta geometría también la aplicamos en nuestra vida cotidiana. Y es todavía más histórica cuando lo podemos ver que esta geometría curva la utilizó un joven Albert Einstein para establecer la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad que dice que el espacio y el tiempo son uno mismo y que parece también que no lo aplicamos, pero cualquier persona en este momento que esté utilizando su teléfono celular con GPS, que lo haya utilizado para llegar a su trabajo, que lo haya utilizado para ir al gimnasio, para donde sea que vayan, para salir de paseo el fin de semana, utilizan esto. Si no fuera por esto, por esta otra forma de aplicar un mismo concepto, no tendríamos todas esas tecnologías y nuestra vida sería mucho más difícil o mucho más aburrida por lo menos. ¿Sale? Entonces, ese es el punto con el que quiero que se queden. Tenemos un mismo concepto y dos formas de verlo, de aplicarlo, pero pues en realidad es más o menos lo mismo. Estamos aquí aplicando matemáticas, estamos aplicando figuras geométricas, es muy parecido. Y es lo mismo que va a pasar aquí cuando empecemos a ver las variaciones en la aplicación de la evaluación de riesgos. Recuerden, estamos partiendo de un mismo concepto y eso es fundamental. A lo mejor estoy siendo demasiado reiterativo, pero quiero que se queden con eso porque la evaluación de riesgos no va a ser algo que yo diga, se lo aplico a mis clientes, lo aplico en el EBR y de forma completamente independiente. La realidad es que esto tiene que ser un ecosistema. Por eso es que están viendo esta gráfica de aquí. Para empezar, ya sabemos que el riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño.
es decir, la probabilidad de que pase algo malo y que nos conlleve a consecuencias negativas. Eso es nuestro riesgo. Y nosotros podemos aplicarlo a todos estos niveles. Ojo, aquí nada más vamos a ver el enfoque basado en riesgos y la evaluación de riesgo del cliente. Lo sé, pero en realidad lo que pasa es que esto es todo un ecosistema donde se aplica este mismo concepto. Y este concepto ni siquiera es el que utiliza literalmente Gafi, ni está literalmente en las disposiciones, ni en la guía, ni nada. Este concepto de riesgo es el primero que van a obtener cuando estén googleando en el concepto de riesgo. ¿Sale? Es lo primero que les sale. Me gusta utilizarlo justamente porque nos da la posibilidad de abrir todo lo que queremos estar haciendo de aplicación. Y aquí tenemos conceptos que van de lo general y se van volviendo más particulares. Pero ojo, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos haciendo una evaluación de riesgos. Y de hecho, en lo que quiero también que se lleven en este webinar es la razón de por qué se están comunicando todos estos y cómo se tienen que comunicar. Porque además de que haya diferencias, y por eso no queremos enfocar, no quise enfocar este webinar en las diferencias entre el enfoque basado en riesgos y la evaluación de riesgo de cliente. Porque sí las hay y de hecho van a ser una parte muy importante de la presentación, pero también tienen muchas similitudes y tienen muchas cosas que aprender el uno del otro. Entonces, si podemos quedarnos con este concepto, justamente eso, de que estos tres niveles tienen que aprender el uno del otro, los unos de los otros, para poder establecer realmente una gestión de riesgo integral, que no nada más se quede en aquí gestiono mis clientes, aquí gestiono mi entidad y el país, las autoridades, la comisión, el código penal, todos están completamente sin comunicación. No, en realidad todo tiene que estar perfectamente comunicado y todo tiene que tener una coherencia, ¿vale? Y más allá de las diferencias es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Esa coherencia que tiene que ver en estos, bueno, dos niveles los que vamos a ver en este momento. Ahora, para empezar, para poder establecer bien nuestra metodología de riesgos del EBR y nuestra clasificación de riesgos de clientes, necesitamos entender las similitudes y diferencias al nivel más básico, al nivel de los objetivos. ¿Sale? Para empezar, los objetivos van a tener una similitud muy importante. En ambos casos, el objetivo es medir el riesgo para controlar. Sé que esta no va a ser como una especie de examen de certificación, no es que este concepto venga literalmente en algún documento, sin embargo es el resumen perfecto de lo que queremos lograr con nuestra clasificación de riesgo de clientes y con nuestra clasificación en el enfoque basado en riesgos, ¿vale? Ambas van a buscar medir el riesgo para controlar. Y ojo con este último punto porque es el más olvidado de todos. Pero, bueno, ya tenemos esto. Las similitudes van a ser las mismas. Los objetivos van a tener un enfoque bastante similar y de hecho lo vemos aquí con la definición de riesgo. ¿Sale? Estamos partiendo de lo mismo a cosas más especializadas y se pueden ver la especialización en las diferencias. Para empezar, el EBR, el enfoque basado en riesgos, se va a enfocar en toda la empresa. Y obviamente la clasificación de riesgo de clientes se enfoca únicamente en los clientes. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí perfectamente. Nuestra evaluación nacional de riesgos va a enfocarse en la evaluación de todo el país. No solamente de las instituciones financieras, ya vimos que de las actividades vulnerables, vimos de las zonas geográficas, vimos de la corrupción. Esta evaluación de riesgos lo va a abarcar todo. Después tenemos que aterrizarlo a nuestra empresa, pero este enfoque basado en riesgos también va a abarcar toda la empresa. Y si se ponen a pensar, ya empieza a tener mucho sentido por qué las cosas se estructuran como nos lo ponen las disposiciones, como nos lo pone la guía. Pero ahorita vamos a eso. Y ya que sabemos ahora el nivel de riesgo de toda nuestra empresa, basados en muy buena, en cierta forma, con lo que viene de la Evaluación Nacional de Riesgos, con lo que está en nuestro entorno, ahora necesitamos evaluar cliente por cliente. Ya sabemos nuestro contexto nacional, nuestro contexto de empresa, de entidad, y ahora necesitamos saber cómo tratar a cada cliente.
con esta información que tenemos como del backend, ¿vale? Estas van a ser las diferencias en objetivos. Ojo, ténganlas bien en claro porque a veces estas diferencias son las que empiezan a ocasionar muchos problemas. Porque de repente queremos aplicar una misma metodología a la evaluación de riesgo de clientes como la aplicamos en un enfoque basado en riesgos. Pero estas diferencias nos dicen que no puede ser igual. Puede ser similar, eso sí, lo vamos a ver ahorita, de hecho, puede ser bastante similar, pero no puede ser igual porque querría decir que estamos o clasificando a los clientes como si fueran todo o evaluando cliente por cliente en el enfoque basado en riesgos. Y en el enfoque basado en riesgos no se evalúa cliente por cliente. Se evalúa la homogeneidad de todas las operaciones. ¿Vale? Estas son las diferencias en objetivos. Si tienen dudas por ahí, digo, en el chat las podemos ver hasta el final de la sesión. La estructura. El enfoque basado en riesgos tiene una cierta estructura y esta estructura está delimitada por estos parámetros en realidad. Recuerden, nuestro enfoque basado en riesgos va a abarcar toda la empresa. Abarca una gran cantidad de aspectos diferentes. No se queda solamente en un punto específico y se estanca ahí, sino que abarca toda la empresa. ¿Cómo podemos ver esto todavía más grandes rasgos? Con la evaluación nacional de riesgos. En la evaluación nacional de riesgos tenemos, como les decía, riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, estructurales, tenemos amenazas, vulnerabilidades, tenemos incluso proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la evaluación nacional de riesgos cuando tenemos muchísima información? Lo más fácil que podemos hacer en estos casos cuando tenemos muchísima información es segmentar. La segmentación es la base, una de las estrategias más funcionales que las personas han utilizado siempre en ciencia, en política, en economía, en todos lados, para poder segmentar problemas muy complicados en problemas más pequeños para poderlos investigar de forma aislada. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Las mismas disposiciones, que no es que no lo haya dado directamente las disposiciones, la verdad es que esta estructura la dio Gafi, es que vamos a dividir nuestros riesgos en estas especialidades. Productos y servicios, clientes y usuarios, países y áreas geográficas y transacciones y canales de envío. Tenemos esta estructura y a su vez estos elementos de riesgo los vamos a estar dividiendo en indicadores para cada uno de los elementos. Ojo, este es solamente un ejemplo, ¿vale? No quiere decir que tengamos que tener solamente 2 indicadores por elemento. Es un ejemplo solamente, ¿vale? Aquí siempre vamos a estar evaluando el mismo sistema, que en este caso es el riesgo de la entidad, que se va a estar desglosando en estos aspectos. Pero siempre vamos a estar evaluando a nuestra propia entidad. ¿Va a cambiar el contexto? Sí va a cambiar. Van a cambiar los productos y servicios, se van a actualizar, vamos a tener nuevos clientes, vamos a agregar usuarios, vamos a tener ciertas características nuevas, vamos a poner otras sucursales en otros estados, en otros países incluso, vamos a solicitar a permitir el uso de efectivo, de repente ya no, vamos a hacer transferencias, de repente cheques, incluso de repente podemos tener operaciones por medios no presenciales. Entonces, si se dan cuenta, todo va a cambiar, pero a final de cuentas vamos a tener un nivel de riesgo a nivel de nuestra misma empresa. Y este aspecto es muy importante porque vamos a tener nuestro diseño de la metodología, nuestros procedimientos, que puede que se mantengan invariables en el tiempo, pero los resultados de su aplicación van a ser diferentes. Y ahí está mucho del detalle, uno de los aspectos principales que tiene el enfoque basado en riesgos, que tenemos unos criterios muy parecidos, pero que los resultados cambian a través del tiempo, que esa es la implementación, ¿vale? No me voy a meter tanto en detalle ahorita porque lo que queremos ver es justamente la diferencia que de cómo está la estructura. Recuerden, esta es la estructura del enfoque basado en riesgos, pero la estructura de la clasificación de riesgos de clientes es la siguiente. Esta estructura, muchos van a tener la misma o muy parecida. Recuerden, aquí tenemos, esto está en nuestro capítulo 2 bis,
o 3, depende de en qué sector estén. Está en el capítulo de enfoque basado en riesgos, para resumir, pero la clasificación de riesgo de clientes está en el capítulo de conocimiento del cliente. Y también hay que tener un poquito de cuidado ahí, porque en este capítulo de conocimiento del cliente tenemos incluido el perfil transaccional. Entonces, si ya de por sí era medio confuso y de repente revolvíamos la parte del enfoque basado en riesgo con la clasificación de riesgo de clientes, también ahora hay que tener cuidado de no confundirlo con el perfil transaccional. Y sé lo que me van a decir, el perfil transaccional y la clasificación de riesgo de clientes son parecidos, la verdad, pero no son iguales. Entonces, vamos a tomar este apartado. Esta es la parte de la clasificación de riesgo de clientes. La mayoría de ustedes, independientemente del sector al que estén dirigidos, les va a decir las disposiciones que tienen que enfocarse en estos aspectos para hacer la evaluación. Los aspectos son antecedentes del cliente, profesión o actividad o giro del negocio, origen y destino de los recursos y lugar de residencia, geolocalización y el enfoque basado en riesgos. Ahora, si se dan cuenta, aquí viene la primera gran diferencia. Aquí estamos abarcando varios aspectos, pero ya no estamos abarcando aspectos tan generales como en el enfoque basado en riesgos. Aquí nos estamos enfocando, de hecho, podríamos segmentarlo como si fuera esta parte del enfoque basado en riesgos. Clientes y usuarios, ¿vale? Eliminamos un poquito estos, y digo un poquito porque ahorita les voy a dar también un ejemplo, un caso muy particular de un sector que hace las cosas un poquito diferentes. Pero en el caso de la mayoría de los sectores, tenemos esto de forma general. Tenemos información limitada porque vamos a tener información solamente de los clientes, ya no de toda la empresa. Ojo, y ahí también es muy importante porque estamos empezando a establecer las diferencias estructurales de un modelo y de otro. Y aquí vamos a evaluar una cantidad N de situaciones que comparten características similares. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos, en el caso anterior, teníamos una metodología que siempre se iba a aplicar a la entidad. En este caso, tenemos una metodología que tiene que adaptarse a cada uno de los clientes que tengamos. Y ojo, eso también es bastante importante, porque aquí, por ejemplo, vamos a tener que adaptar nuestra metodología cuando tengamos nuevos productos o servicios, cuando tengamos nuevos tipos de transacciones, etcétera, etcétera. Y tenemos que adaptar nuestra metodología. Pero aquí, si de repente viene un cliente que tenemos en un lugar de residencia, por ejemplo, en un estado que no habíamos evaluado su riesgo, vamos a tener que agregar, porque si no, vamos a excluir a ese cliente de nuestra clasificación de riesgos y ese cliente no va a estar bien calificado. Entonces, la estructura de esta clasificación de riesgo de clientes en realidad depende de las características de todos mis clientes, ¿vale? Eso se vuelve un poquito más complejo, pero es lo que le da esa diversificación a la clasificación, ¿sale? Y otra cosa súper importante, si se dan cuenta, esto lo van a encontrar en sus disposiciones en un solo párrafo. De hecho, esto creo que es como prácticamente una oración nada más, donde tenemos todos estos aspectos que se tienen que evaluar. Y una cosa importante también, que muchas veces lo hacemos por inercia a veces, es que cuando estamos haciendo nuestra clasificación de riesgo de clientes, queremos también dividirlo forzosamente en los 4 elementos de acá. Y en las disposiciones no nos dicen en realidad que tengamos que hacer una división de, de la estructura, de cómo estamos estableciendo estos evaluadores, por así decirlo, porque ya no se les llama indicadores. Estos evaluadores no nos dicen que los estemos necesitando agrupar. Y tiene sentido porque estamos evaluando solamente a los clientes. Estamos haciendo una evaluación muy particular de situaciones muy particulares y donde no es necesario establecer una red de calificación tan complicada. Ahora, tampoco nos dicen que que no se puede, está, se me olvidó la palabra, que no se puede hacer estructuras también como acá, prohibido, la palabra es prohibido. No nos dicen que esté prohibido
No nos dicen que esté prohibido estar haciendo una división aquí. Ojo, si ustedes quieren hacer una división, pues tampoco les va a decir la comisión al auditor, está mal, ¿vale? Pero de lo que va a depender muchísimo es que la complejidad de su operación, ¿vale? La complejidad de su operación es realmente la que va a estar permitiendo si es necesario establecer una estructura más grande. Aquí, como estamos evaluando toda la empresa, necesitamos una estructura. Aquí, si tenemos unos clientes, si tenemos un solo producto, si estamos prestando créditos a lo mejor solamente en un estado, si estamos teniendo unos clientes que solo son personas físicas, tenemos un contexto que es muy sencillo. Entonces, no necesitamos establecer más parámetros aquí que confundan, que hagan, que entorpezcan incluso la clasificación, que lo vuelvan innecesariamente complicado, ¿vale? Entonces, el primer consejo que les doy para la clasificación de riesgo de clientes es que esto es lo básico. Esto es lo básico y que si su sistema, que su contexto es bastante sencillo, de que no hay cosas demasiado complejas en su operación, adáptense con esto y déjenlo así de forma bastante simple, bastante directa. Qué bueno, por aquí María Eugenia hace una observación del enfoque basado en riesgos. ¿Cómo se tiene que contemplar el enfoque basado en riesgos aquí? Hay dos formas de hacerlo, la verdad, de la que me gusta más en cómo contemplar los resultados del enfoque basado en riesgos en la clasificación de riesgo de clientes. No nos dicen específicamente cómo en las disposiciones. Entonces tampoco debería de haber una forma obligatoria de hacerlo ni algo que esté prohibido. Sin embargo, ya saben que pues sí, hay cosas que son más adecuadas que otras. ¿Cómo podemos darnos una idea de cómo aplicar esto? Podemos darnos una idea regresando a nuestra pirámide. Por eso les decía, esta grafiquita de aquí es esencial para poder entender todo, porque se aplica más o menos de la misma forma. Cuando estamos haciendo nosotros nuestro enfoque basado en riesgos, la guía nos dice, considera los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos. ¿Cómo aplicamos esos resultados? Pues en la medición de las probabilidades. En las probabilidades nosotros podemos evaluar, por ejemplo, si tenemos aquí, por ejemplo, un indicador de transacciones y canales de envío que estamos utilizando efectivo. Si me voy a mi evaluación nacional de riesgos, en la evaluación nacional de riesgos dice que utilizar efectivo todavía se considera de alto riesgo. Entonces, cuando yo le dé un valor aquí, voy a utilizar mi nivel anterior de la evaluación nacional de riesgos y le voy a dar una calificación alta a mi indicador cuando estoy utilizando efectivo. ¿Vale? Entonces, ahí ya lo estoy pasando de este lado. Y ahora, si lo quiero pasar ahora a mi clasificación de riesgo de clientes, hago algo muy parecido. Si estoy utilizando, por ejemplo, en, en la parte, pongo aquí un indicador que tenga que ver con la forma en la que está haciendo los pagos el cliente y me dice, está haciendo pagos en efectivo, entonces yo ya tengo aquí que este lo voy a clasificar como con un riesgo elevado, un riesgo considerable. Entonces lo paso también para acá. ¿Vale? Ahí es donde se van a estar comunicando mi enfoque basado en riesgos con mi clasificación de riesgo de clientes. Tenemos esta oportunidad de trasladar todo esto que viene de aquí a nuestra clasificación de riesgo de clientes. Y si se dan cuenta, hay otro punto aquí importante también. Estos indicadores de aquí no son todos iguales a los que vienen acá. No tienen por qué ser iguales, pero también si están en la posibilidad de que sean bastante similares, háganlo, pero eso sí, hay que darle prioridad a estos. Estos sí, ténganlos sí o sí, ¿vale? Entonces, esa es una forma de aplicar el enfoque basado en riesgos. Sin embargo, ya yendo a la parte pues más de lo que pasa en la vida real, sobre todo cuando los están revisando, los está supervisando la comisión, cuando les viene a hacer visitas de inspección o cuestiones de ese tipo, o simplemente les solicita cómo están haciendo la evaluación de riesgos de sus clientes, a veces ellos también, a veces quieren ver esta parte de la calificación del EBR como un punto específico. En ese caso,
va a venir la comisión o el auditor incluso y les va a decir, es que yo quiero que el enfoque basado en riesgos esté aquí como un punto aparte, no que sea parte de estos, porque si se dan cuenta, lo que les puse aquí fue como reinterpretar el enfoque basado en riesgos y pasarlo para acá. Entonces estaría como incluido aquí por indirectamente. Pero a veces les digo, la comisión quiere ver un punto específico que diga enfoque basado en riesgos. En ese caso, lo que yo les propongo es que pongan, sí, en efecto, un punto aquí que va a tener la calificación final del riesgo de la entidad. Y lo vamos a considerar como un punto que va a ser igual para todos los clientes. ¿Sale? Entonces, en ese caso, tendríamos que poner ese punto y va a ser igual con todas las calificaciones de todos los clientes y lo único que variaría con los demás clientes sería esta parte de acá. Ah, Jessica, ay, no lo pedí de Giovanni. Ah, en antecedentes del cliente, Giovanni. En antecedentes del cliente tampoco nos especifica nada, pero podemos tener antecedentes, por ejemplo, cuando ya tuvimos ese cliente. Podemos tener antecedentes de operaciones previas que tuvimos con él o podemos incluso tener, cuando hacen ustedes la revisión del score crediticio, ese sería otro antecedente, por ejemplo. Otros antecedentes incluso en otras instituciones financieras. Esos otros antecedentes del cliente muchas veces pueden darnos una idea de un perfil transaccional inicial. Ese tipo de cuestiones son las que se pueden considerar como antecedentes del cliente, ¿vale? Tampoco tenemos perfectamente claro, entonces podemos utilizar estas herramientas que te estoy comentando, ¿sale? Para empezar, si ya tuvimos a ese cliente en nuestra institución, podemos utilizar esos antecedentes y si queremos irnos un poquito más allá, podemos ver antecedentes en otras instituciones o simplemente sus antecedentes en instituciones de información crediticia, ¿vale? Listo. Ahora, tenemos estas estructuras. Ya vimos cuáles son las estructuras más sencillas, qué es lo que podemos hacer básico para poder estar solventando estos problemas. Y ahora vamos a la forma de la medición. En el enfoque basado en riesgos tenemos una medición que proviene de diferentes elementos y puede agruparse en la estructura como lo acabamos de ver. Esta medición tiene que tener niveles de riesgo en los tres niveles, en el sujeto supervisado, en los elementos y en los indicadores. ¿Vale? El indicador, bueno, aquí tenemos que tener nivel de riesgo alto, medio, bajo y alto, medio, bajo, para los tres niveles, ¿vale? Lo que cambia un poquito es a nivel indicador, porque en el indicador nos dicen, necesitamos tener una probabilidad y un impacto. Y ojo, en la guía, si se dan cuenta, porque de repente es un poquito confuso, la probabilidad y el impacto en realidad solo aplican para los indicadores. Para los elementos y para el sujeto supervisado ya no nos los indican y tiene mucho sentido. Pero, bueno, tendríamos que hacer un poquito más larga la charla para poder verlo a detalle. Pero el indicador es ese que varía, donde tienen una probabilidad y un impacto. La probabilidad nos dice que es la probabilidad de que ocurra un evento de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. No de que ya haya ocurrido, ojo, no es la ocurrencia, sino la probabilidad de que pueda ocurrir en el futuro. Por eso es lo que les decía, esta probabilidad la podemos alimentar con la información que tenemos de nuestra Evaluación Nacional de Riesgos. Porque la Evaluación Nacional de Riesgos ya estuvo haciendo ese análisis. ¿Qué tan probable, qué tan riesgoso es que laven dinero con recursos en efectivo? Siguiendo con ese ejemplo, pues ya sabemos que nuestra probabilidad de ocurrencia cuando utilizamos efectivo, entonces es más alta de que hagan lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, con ciudades que están en la frontera, que ese es un indicador con un poquito más de riesgo, pero de financiamiento al terrorismo. Y otra vez, nos traemos la parte de la Evaluación Nacional de Riesgos y lo aterrizamos en el enfoque basado en riesgos. ¿Vale? Pero estos indicadores también tienen otra forma de calificarse. Bueno, más bien, cómo complementar esta calificación, que es utilizando el impacto. El impacto nos van a decir que es la concentración del negocio. No nos habla de que los montos de las multas. Ojo, ese es también un tema muy importante. No son los montos de las multas, sino la concentración del negocio. Y aquí podemos hacer un ejemplo muy básico. Vamos a seguir con el ejemplo del efectivo.
tenemos las formas de pago. Tenemos efectivo y tenemos, por ejemplo, transferencias electrónicas. Y digamos que el 80% de nuestros pagos son por transferencias electrónicas. Entonces, el 80% del impacto, el 80% de la concentración del negocio, si se dan cuenta de todos los clientes, es el impacto para transferencias electrónicas. Entonces, el impacto para uso de efectivo va a ser el otro 20%. 20% va a ser el impacto, va a ser la concentración de todas las operaciones de todos mis clientes que utilizan efectivo y lo voy a estar mezclando con multiplicaciones, con sumas, con lo que hayan definido en su diseño de su metodología, con su probabilidad, es decir, con ese nivel de riesgo que le dieron, en este caso, derivado de la Evaluación Nacional de Riesgo. ¿Vale? Esta es la forma de medición a muy grandes rasgos. Entiendo que faltan muchos detalles, pero a grandes rasgos, esta es la forma de medición del enfoque basado en riesgos. La clasificación de riesgo de clientes no nos dice prácticamente nada en las disposiciones. No nos dice que tengamos que multiplicar, que dividir, no nos dice que utilicemos probabilidad de impacto. Ojo, porque aquí es donde empiezan los problemas más con más conflicto a la hora de diferenciar el enfoque basado en riesgos de la clasificación de riesgo de clientes. Por un lado, acá ya vimos que tenemos probabilidad de impacto a nivel indicado, pero luego queremos forzar esto en la clasificación de riesgo de clientes. Y queremos que nuestra clasificación de riesgo de clientes tenga forzosamente una probabilidad y un impacto. Pero si hacemos eso, no tiene mucho sentido, porque aquí en la clasificación de riesgo de clientes no existe la concentración de operación, porque aquí estamos analizando el universo de clientes que tenemos, la concentración, con estadística, con, con probabilidades, con medias, etcétera, etcétera, con promedios, pero aquí no podemos hacer esto porque estamos analizando solo un cliente. Entonces, podríamos decir que sí, puede ser una forma similar de medición a la que estamos usando aquí, pero no podemos usar impacto, ¿vale? El impacto, si lo trasladamos acá, vamos a empezar a tener errores, vamos a estar empezando a tener resultados de riesgo que no coinciden con la realidad porque estamos forzando una metodología que es para una cosa en otra cosa con otras características. Porque aquí la información proviene de una sola fuente, de un solo cliente. Acá viene de muchos. Y no necesitamos agrupar la información en caso de que queramos utilizar estos indicadores de forma directa. ¿Sale? Entonces ahí vienen las dos formas. ¿Se dan cuenta cómo la estructura de los dos modelos hace que la medición forzosamente tenga que ser diferente? Entonces, hay que poner mucha atención a eso y no forzar las cosas para que sean iguales. Entonces, la clasificación de riesgo de los clientes no necesitamos utilizar la concentración de operaciones, pero ¿qué si tenemos de herramienta? Podemos utilizar la probabilidad de ocurrencia. Porque si yo tengo un cliente que está pagando solo en efectivo, ese cliente va a tener más riesgo. ¿Cómo lo sé? Porque lo tengo aquí, que va a tener más riesgo. ¿Cómo sé que aquí va a tener más riesgo? Porque lo saqué de acá, de la Evaluación Nacional de Riesgos. Y si se dan cuenta, así es como se comunica toda esta pirámide. Por eso era tan importante esto, porque todo en realidad está comunicado, no podemos separarlo completamente, porque si estamos evaluando lo mismo, si estamos haciendo la evaluación de riesgos, de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, todo esto tiene que estar de alguna forma interconectado. Y les decía también, así como la guía nos dice que consideremos para el enfoque basado en riesgos la Evaluación Nacional de Riesgos, para la evaluación del riesgo de clientes tenemos que ver el nivel superior, que es el enfoque basado en riesgos. Y si lo vemos de esta forma, hasta parece lógico que se comuniquen forzosamente para poder tener un entendimiento general del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Vale? Esta pirámide por eso es tan importante para ver que todo tiene que estar sí o sí comunicado. Ahora, además de que aquí hay pues bastantes cosas diferentes, vamos a encontrarnos con una constante, que es que siempre va a haber actualización de información. Nuestro cliente va a llevar a cabo otro tipo de operaciones, va a contratar nuevos productos, nuevos servicios,
va a ser, va a cambiarse de domicilio, va a llevar a cabo operaciones con otros instrumentos, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a pasar con la empresa. Vamos a tener nuevos productos, nuevos servicios, vamos a abrir otra sucursal, vamos a tener nuevos empleados, vamos a hacer muchos cambios que van a cambiar el riesgo. Por eso es que las disposiciones nos dicen que tenemos que hacer actualización tanto del enfoque basado en riesgo como de la clasificación del riesgo de nuestros clientes. ¿Vale? Ojo, por eso es tan importante esta actualización y por eso es tan importante que la tengamos en cuenta, porque esto es algo que está constantemente en cambio. Ahora, ya vimos la medición, pero también necesitamos estar identificando los rangos de clasificación. Ya vimos que tiene que haber una cierta estructura, algo que alimente la información y que nos dé un número que tenemos que cambiar a algo que se entiende. Entonces, para el enfoque basado en riesgos, no hay que nos digan ciertos rangos específicos que se tienen que estar estableciendo de niveles de riesgo. No nos dicen específicamente eso, pero ¿qué podemos hacer de nuevo? Vámonos a un paso atrás para ver cómo lo están haciendo ahí. Por ejemplo, en la Evaluación Nacional de Riesgos, califican las amenazas y vulnerabilidades en niveles de riesgo bajo, medio y alto. Entonces, esa estructura, este razonamiento para los rangos, podemos utilizarlo en nuestro enfoque basado en riesgos. Aunque por otro lado, también cuando se califica el riesgo de los sectores, ya saben, de los bancos, las casas de bolsa, las OFOMES, todo eso, hay una clasificación ahí en la Evaluación Nacional de Riesgos, pero ese no lo divide en alto, medio, medio bajo y bajo. Bueno, este medio alto lo incluí yo, nada más para que quedara simétrico, pero creo que es bastante obvio. Entonces, ahí podemos ver otra opción también de lo que podemos aplicar en nuestro enfoque basado en riesgos para especificar los rangos. Yéndonos, como les digo, a esa comparativa entre los tres niveles, porque se vale. Y de hecho de eso se trata, de que podamos estar viendo qué es lo que podemos obtener de todos los niveles para tener una evaluación de riesgos pues más enriquecedor. Y por otro lado tenemos la clasificación de riesgo de clientes, que aquí va a depender un poquito del sector. Por ejemplo, para bancos nos piden que por lo menos sea alto y bajo, para persona física y para persona moral. Pero generalmente lo básico en los rangos que hay, y esto recuerden, esto sí es obligatorio, esto sí no se pueden escapar, es que por lo menos, y ojo también hay con el por lo menos, porque podemos tener más niveles e intermedios, pero por lo menos para persona física tenemos que tener un nivel alto y bajo de riesgo. Y para persona moral, alto, medio y bajo. No les recomendaría, la verdad, meter niveles de riesgo intermedios aquí y ahorita les voy a explicar por qué, porque complicaría muchísimo la forma en la que operan con sus clientes. Es más, haría muchísimo más largo su manual de cumplimiento. Y bueno, para otros sectores como en fintech son más estrictos y para todos tiene que haber niveles alto, medio y bajo, tanto para persona física y persona moral. ¿Sale? Entonces aquí depende de su sector, aquí sí hay que tener un poquito más cuidado porque hay un parámetro que sí tenemos que cumplir. Y por último, los mitigantes. La parte un poquito más olvidada de todas. Los mitigantes de riesgo prácticamente no les hacemos caso en ninguno de los dos parámetros. Es decir, para ambos apartados, cuando los estamos evaluando, no tenemos bien claro el enfoque que le vamos a dar a los mitigantes. Recuerden el objetivo que vimos al principio. Vamos a ponerlo por acá. Los objetivos son los que son similares. Ambos, tanto el enfoque basado en riesgo como en la calificación de riesgo de clientes, pretenden medir el riesgo para poder controlarlo. Lo que hemos estado haciendo ahorita es prácticamente a lo que se le dedica más tiempo de medir el riesgo. Ya lo medimos, ya le pusimos una etiquetita y muchas veces nos quedamos hasta ahí, pero no se trata de eso. Recuerden, en el enfoque basado en riesgo, después de que ya le pusimos esta etiquetita de alto, medio, bajo, tanto a la empresa como a los elementos, como a los indicadores, lo que tenemos que hacer ahora es, en caso de que se supere un nivel de tolerancia que tenemos que establecer cuál es el nivel máximo de riesgo que vamos a estar aceptando.
Cuando se pase de ese nivel de riesgo, necesitamos modificar nuestro manual de cumplimiento o otros manuales donde tenemos nuestros procesos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este debería de ser el último punto al que queremos llegar, el de controlar el riesgo. ¿Sale? Entonces, esto es lo que realmente nos tendría que beneficiar. Saber qué es lo que tenemos que moverle a nuestro manual para dormir tranquilos. ¿Vale? Y del otro lado, en la clasificación de riesgo de clientes, los mitigantes también van a ser un poco diferentes, porque aquí lo que queremos es ponerle una etiquetita a nuestro cliente, alto, medio, o bajo, para poder saber cómo lo vamos a tratar. Mitigar el riesgo con diferentes estrategias. Porque a los de riesgo bajo les voy a pedir todo lo que me piden en las disposiciones y ya. A los de riesgo medio les voy a pedir un poquito más. No sé, una entrevista adicional, una pregunta más, un dato más. Y a los de clientes de grado de riesgo alto voy a ser mucho más estrictos con ellos en el seguimiento de transaccional, en la evaluación periódica, no sé, cada 6 meses, cada 3 meses, etcétera, etcétera. O aplicar otros cuestionarios de las visitas a domicilio, por ejemplo, que se asistan en las disposiciones. Pero de lo que se trata, y aquí también es uno de los puntos que tenemos que abordar con más cuidado, es que en nuestro manual de cumplimiento necesitamos tener estrategias de cómo mitigar los 3 niveles. Tenemos que diferenciarlos perfectamente, porque muchas veces ponemos aquí 3 etiquetas, o como lo que les estaba diciendo, metemos todavía más, alto, medio, medio bajo y cosas así. Y por eso les decía que dejarlos lo más sencillo que se pueda, porque necesitamos poner estrategias diferenciadoras para todos. Que se veas perfectamente claro que voy a esforzarme más en identificar a los clientes que estén en grado de riesgo medio y mucho más a los clientes que están en grado de riesgo alto. Y esos procedimientos tienen que estar perfectamente claros, perfectamente estructurados en nuestro manual de cumplimiento. Porque si no, todo lo que hemos estado haciendo hasta aquí no va a tener ningún significado. No va a tener ninguna repercusión en el mundo real, que es lo que queremos hacer, que sea práctico. ¿Sale? Entonces, estos dos son los diferentes enfoques que tienen los mitigantes en cada una de las metodologías y lo que tenemos que cuidar hasta el final. Y bonus, por ahí hay muchas cosas, sobre todo en la clasificación de riesgo de clientes, que les dije que eran muy generales, pero por ejemplo, para instituciones de crédito, me parece que también fintech, nos piden una clasificación de riesgos un poquito más específica. En las instituciones de crédito, en las disposiciones, hay un anexo 3. En ese anexo 3 hay diferentes características inherentes y características transaccionales. Ahí sí no lo dividen en dos grupos, ¿sale? Estas características inherentes, si se dan cuenta, son como las cuestiones básicas de un cliente, que no van a cambiar, pues, o van a cambiar de forma muy complicada, muy rara a la vez. Y las características transaccionales de cómo llevan a cabo las operaciones con la institución. Entonces, a mí se me hace bastante razonable que se dividan en estos dos puntos. Y si se dan cuenta, parecieran como si fueran los elementos que vimos acá, pero aquí nada más son dos. Y de nuevo tiene sentido porque no estamos evaluando lo mismo. Características inherentes y características transaccionales. Y ojo, para los que estén en una institución de crédito, recuerden, no solamente es la forma en la que estamos haciendo esta división, sino que tenemos que, ahí sí, por ejemplo, establecer un método para relacionar los factores de riesgo. Esto se puede transmitir como establecer una ponderación. Eso no nos lo decían en los otros sectores. Sí, Paulina, me parece que sí quedan. Eso no se puede ver en los otros sectores. Tenemos que tener documentación perfectamente detallada. Tenemos que hacer un análisis de todos los casos que se puedan presentar, que se puedan, no solamente los que se presenten, en nuestra evaluación de riesgo de clientes. Tenemos que ver invalidaciones para que todo lo que estamos estableciendo aquí con matemáticas, podríamos decirlo, de repente no son suficientes y un empleado se da cuenta de que un cliente pertenece a un grado de riesgo más alto y se puede hacer esa invalidación. Se tienen que hacer evaluaciones del modelo, de que esté funcionando correctamente, de que no haya problemas con algún cuestionamiento que no se haya contemplado, etcétera, etcétera.
y se tienen que enviar informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ojo, porque creo que este es el punto más importante si son instituciones de crédito. Ojo, esto es solo para instituciones de crédito que se tienen que enviar informes de cómo está funcionando su modelo de clasificación de riesgo de clientes los primeros 60 días hábiles del año. ¿Vale? Ahora, ¿por qué estoy utilizando este ejemplo de las instituciones de crédito aquí? Porque es un buen parámetro. Cuando de repente no tenemos muy buena idea que somos otro tipo de instituciones, sea FOM, sea transmisor de dinero, etcétera, etcétera, de repente tenemos un poquito, no tenemos claridad de qué es lo que hacer, entonces podemos tomar un poquito de lo que está aquí en el anexo 3. No les recomiendo que lo hagan al pie de la letra porque, recuerden, las instituciones de crédito son mucho más complejas. Entonces, déjenlo hasta aquí en la medida que sea necesario, pero ya tienen aquí un parámetro un poquito más claro de cómo pueden utilizarlo. Y bueno, con esto estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. De las diferencias, otra cosa que también les quiero mostrarles es que si se dan cuenta, toda la sesión de hoy estuvo estructurada con identificación, con medición y con mitigantes. Es la parte que hemos visto toda la vida del proceso de evaluación de riesgos, identificación, medición y mitigantes, aplicado a los dos temas, a enfoque basado en riesgos y a clasificación de riesgo de clientes, porque identificación, medición y mitigantes lo pueden utilizar en cualquier aspecto de su vida. Y lo acabamos de ver aquí inconscientemente, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias. Voy a estar aquí viendo las preguntas, por ejemplo. Muchas gracias por su participación. Entiendo que ya llegamos a la hora que acordamos, entonces, si se tienen que retirar, les doy muchas gracias por estar participando con nosotros. Espero que les haya sido de utilidad. También tenemos un taller por ahí el 20, 22 y 27 de junio, de 10 a 1 p.m., de riesgos completamente. Por si todavía tienen un poquito más dudas o quieren ver cosas más a detalle, ahí vamos a ver pues prácticamente todo el proceso, aquí solamente de enfoque basado en riesgos, por si quieren anotarse, desde el diseño hasta la valoración. ¿Sale? Desde Bolivia. Saludos, Claudia. Muchas gracias por participar. Gracias a todos. Que tengan un excelente martes. Muchas gracias. Entonces los esperamos a los que quieran inscribirse al taller. Perdón, David. Oye, me mandó una pregunta directo Luis Villarreal, pero me llegó solo a mí. Te la voy a compartir aquí en el chat, a ver si sigue por ahí. ¿Ok? Aquí José Antonio nos hace preguntas de métodos para asignar peso a cada factor. Hay un método que vi que se me hizo muy interesante, pero no recuerdo el nombre, donde es una especie de... tenemos que hacer ahí la parte de el criterio experto, si se utiliza ahí la verdad, pero se utiliza dando prioridad a las cuestiones que se consideran de más alto riesgo. Y así es como se aplican los pesos y factores. Déjame recordar cómo se llamaba el método. Mm, proceso de jerarquización analítica se llama. Por si lo pueden encontrar por ahí en internet. Y ya me puso Jess la pregunta.
Perfecto. Muchas gracias a todos. Y la pregunta de Jess es... Sí, el valor de la metodología del enfoque basado en riesgo, al final de todo, es un valor numérico, mismo que debe ser considerado sí o sí en la matriz de riesgo de nuestros clientes, además de otros factores. Me parece, lo que estaba acá, aquí, que dijimos, en teoría tenemos que utilizar todos nuestros resultados del enfoque basado en riesgos y traerlos hacia acá a todas nuestras clasificaciones, porque en realidad ya las deberíamos de tener en el enfoque basado en riesgos. Pero sí, también podemos aplicar aquí otro factor, que es el enfoque basado en riesgos, y vamos a tener un valor numérico que va a ser el valor numérico del riesgo final de la entidad. Entonces sí lo podemos utilizar, justo como nos hacen en la pregunta que me compartió Jess, que no sé de quién sea. Pero sí sería más o menos así. Fátima, de hecho, el taller de aquí... Todavía están viendo mi pantalla. El taller que estamos poniendo aquí es justamente para ver todo lo que tiene que ver con el enfoque basado en riesgos. Entonces, de hecho, en este taller vamos a ver algunos ejercicios en Excel para que se pueda hacer la aplicación. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos a los que siguen aquí conectados. Gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Gracias, David.